En las instalaciones de Poema del Mar se dan momentos muy interesantes. Estamos en uno de ellos. Estamos en la parte, digamos, alta del Deep Sea, una de las exhibiciones marinas más impresionantes del mundo. Es un día muy especial para todos nosotros, ya que se trata de nuestro ejemplar de raya tiburón, que va a ser finalmente trasladada a su nueva casa, el gran tanque del Deep Sea. ¿Por qué se trata de un animal tan especial? Bueno, porque aparte de que está críticamente amenazado en el medio natural, también es un animal especial para nosotros, ya que fue una cesión del acuario de Montpellier, al cual le estamos muy agradecidos, a su conservador también Nicolás, por el gran trabajo, junto en cooperación con el equipo de Flying Sharks de Joao Correia, que hizo realidad el traslado de este animal. Este traslado también es digno de mención porque hemos alquilado nada menos que un charter privado para hacer el traslado desde Madrid a la isla de Gran Canaria. Un avión donde solo veníamos el tiburón, el comandante, el subcomandante y 3 personas que cuidábamos del animal durante el vuelo. A su llegada a las instalaciones de Poema del Mar, lógicamente al animal fue primeramente introducido una instalación que denominamos como cuarentena. Lo que necesitábamos nosotros era comprobar que el animal, después de tantas horas de traslado, se acostumbraba bien, perfectamente a sus nuevos cuidadores, todo el equipo de Poema del Mar y bueno, fue un periodo de adaptación que se produjo de manera exitosa y por eso hoy lo que realizamos, ya estamos seguros de que este animal está acostumbrado a los buzos, este animal ya come directamente de la mano de los buzos, no tiene miedo, lo que nos permite hacer un seguimiento luego, porque no olvidemos que el tanque donde van a dar ahora son 5,5 millones de litros, más de 1.500 compañeros de casa, entre ellos 8 de rayas, 9 especies de tiburones diferentes. Entonces, bueno, la verdad que va a ser una época también interesante de ver cómo el animal se acostumbra a su nueva casa. Vamos a hacer un programa de conservación y de cría de la especie como compromiso de Poema del Mar como centro de conservación. Como decíamos antes, se trata de un animal en peligro de extinción, gravemente amenazado, el cual necesitamos de centros como Poema del Mar que investiguen, promuevan y cuiden de la especie. Lua es la novia de otro tiburón, un tiburón raya que está en Loro Parque, Nelson. Nelson será el siguiente que va a venir cuando ella esté plenamente adaptada. Por eso estamos en un momento, digamos, mágico. Después de todo el proceso de adaptación, un animal, una especie que está críticamente amenazada y con la que estamos trabajando de una forma directa. Una especie que va a trabajar aquí en Poema del Mar. Pues estos últimos minutos de natación previo a que el animal sea introducido en su nueva casa, tenemos a 2 de nuestros buzos, Adriana y Alejandro, que se van a encargar de controlar la perfecta adaptación del tanque con sus nuevos compañeros. Lo que tenemos ahora nuestro buzo, que lo que tiene es un cubo con comida, ya que hemos acostumbrado al animal a comer de la mano del buzo, y con ella lo que vamos a hacer mientras le damos la comida es simplemente invitarla a cruzar la puerta tranquilamente y que ella pueda nadar en las aguas del Deep Sea. Impresionante, magnífico, porque parece que la introducción va bien, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que ya lleva un rato nadando, ella ha estado identificando un poco el tanque, dónde están los espacios, los obstáculos, quiénes son sus nuevos compañeros. Y las interacciones ahora con las distintas especies van a ser pues fundamentales, porque es una especie de adaptación a todo lo que venga y el tanque entero se tiene que adaptar, las distintas especies tienen que adaptar también o no lo reconocen. Eso no lo sé bien, dímelo tú. Sí, ellos reconocen que desde luego hay un animal nuevo en el tanque y desde luego prácticamente todos en algún momento van a pasar digamos, a darle la bienvenida, a decirle bueno, que somos ahora tus nuevos compañeros. Habrá un proceso de adaptación, pero es que ya la verdad que viendo hoy cómo se está comportando el animal, vamos, podemos garantizar al 100% prácticamente que se va a adaptar perfectamente y va a vivir muy bien aquí. Pues una maravilla, porque estos son los prolegómenos de que Nelson, el macho que tenemos en Loro Parque, dentro de muy poco, pues nuestros 2 equipos se fusionan de nuevo para hacer un proyecto tan interesante con una especie críticamente amenazada.
O sea que dentro de poquito te vamos a poder mandar a Nelson. Sí, claro que sí. De hecho, estamos deseando hacer la presentación oficial de la pareja del año y que se lleven bien, que los dos se adapten perfectamente y que podamos darle las condiciones idóneas, como decíamos, para que ojalá esta especie se reproduzca en el Centro de Conservación Poema del Mar.